Buen día, hermanos. Siempre es un placer y un privilegio poder venir y ministrarlos hoy por medio de la palabra de Dios. Los voy a invitar que vayan a Colosenses, capítulo 4, versículo del 7 al 18. Vuelvo a repetir, Colosenses, capítulo 4, del 7 al 18. Si ya están ahí, pueden ver que la porción que vamos a ver nosotros es una salutación de Pablo a la iglesia de Colosenses. Y vos te podrás preguntar, bueno, ¿qué podemos aprender de acá de una salutación? Y bueno, vamos a aprender mucho, porque acá vamos a ver que hay muchas personas que están sirviendo y vamos a ver el ejemplo de ellos. Una de las cosas que ustedes, como saben, yo tengo el ministerio junto a Marcos, que él viene a visitarlo, viene también a predicar. Nosotros estamos dentro del ministerio de Impacto y nosotros estamos viendo la epístola de Romanos. Y si vos estudiaste la epístola de Romanos, vos fíjate cuando vos llegás a capítulo 12, hay un cambio en la epístola. Pablo comienza predicando desde el capítulo 1 a capítulo 11, lo que hace él muestra el Evangelio y muestra todas las implicaciones del Evangelio. Pero cuando vos llegás a capítulo 12 hay un cambio, donde Pablo agarra y le dice, bueno, y ese es el modo que Pablo predica y enseña, que él dice, a la luz de lo que el Señor hizo en tu vida, vos tenés que vivir de esta forma, que es la parte práctica, vamos a decir, la de la carta. Y así es casi cada una de las cartas del apóstol Pablo. Y nosotros sabemos que una vez que cuando nosotros somos salvos, ¿cuál es el segundo paso del creyente? Una vez que vos conociste al Señor, ¿cuál es el paso que sigue? Es el servicio. Nosotros sabemos que todo creyente que es llamado al Señor, que es llamado a servir. Ese es el paso que sigue. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios. Es que nosotros debemos servir al Señor, pero con un compromiso con la causa de Cristo. Y con un compromiso en su reino. Nosotros sabemos que a veces en la iglesia se puede identificar una persona que realmente está comprometida con el Señor. Nosotros lo vemos, porque vemos su accionar, vemos cómo esa persona está sirviendo al Señor. Y también vemos a aquellas personas que quizás no tienen un compromiso con el Señor. Pero el Señor sabe que cada uno que es llamado por Él es llamado a servir al Señor. Lo que nosotros nos teníamos que preguntar hoy en esta mañana, ¿yo estoy comprometido con el Señor? ¿Estoy comprometido con su reino? Venir únicamente los domingos y escuchar la palabra de Dios no te hace un creyente comprometido. Hoy erróneamente la vida cristiana se reduce a eso. Venir una vez los domingos, escuchar la palabra, que está bien, pero después durante la semana desaparecer. Eso es un error. Y no es lo que enseña la palabra de Dios. Hoy en nuestro pasaje nosotros vamos a ver una lista de personas, de hermanos nuestros, que estaban completamente comprometidos con el Señor. ¿Y cómo se mostraba eso? Sirviendo a los demás. Lo que te hace un creyente comprometido es el servicio a los hermanos, que vos estés sirviendo a tu hermano. Si sos un creyente verdadero, ¿sabes qué? El Señor te ha designado un ministerio. El Señor a cada uno de nosotros nos designó una tarea, donde nosotros debemos servirlo fielmente. Lo que hace el Señor, te coloca en una iglesia local para que vos sirvas. El Señor nos da dones, el Espíritu Santo nos da dones a nosotros para que podamos servir. Y eso se hace dentro de un contexto de una iglesia local. ¿Para qué hace eso el Señor? Para la edificación de la iglesia. Para que vos por medio de tus dones edifiques a la iglesia, para que la iglesia siga creciendo. Para que nosotros como creyentes estemos comprometidos con el reino de Dios, edificando la iglesia y extendiendo el reino de Cristo. Por eso fuimos llamados, ese es el compromiso del creyente. Ahora, muy importante, si vos vas a servir al Señor, el Señor te dice una cosa, que en tu servicio vos tenés que ser fiel.
¿Por qué tenés que ser fiel? Porque estás haciéndolo para la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos a Pablo, cuando vos estudiás a Pablo, nosotros siempre vemos a Pablo como un personaje principal, ¿no? Vemos a Pablo en todas las cartas, él como enviando, escribiendo a las cartas. Pero nosotros sabemos que Pablo no estaba solo, no era una persona que él trabajaba solo. Pablo tenía sus colaboradores. Así como un pastor que está en una iglesia, él tiene su gente a su alrededor que lo está ayudando. Porque el ministerio se hace entre toda la iglesia, no solamente una persona. Toda la iglesia tiene que estar comprometida con el Señor. Y vamos a ver que en nuestro pasaje Pablo tenía colaboradores que ellos lo estaban ayudando a llevar el reino de Dios. Lo que vamos a ver nosotros hoy es el ejemplo de hombres que cumplieron su ministerio para la gloria de Dios. Y sus vidas quedaron registradas para nuestro ejemplo y para el testimonio a nosotros, para que nosotros podamos aprender de la vida de ellos. Lo voy a acompañar que vayan a Colosenses, vamos a hacer la lectura de la palabra. Pero antes de leer vamos a ir en oración para que el Señor nos guíe, nos dé claridad y nosotros podamos entender su palabra y la podamos aplicar en nuestra vida. Lo que el Señor nos quiere decir hoy en esta mañana. Vamos a ir en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Bendecimos tu nombre, bendito Dios. Venimos únicamente por los méritos de Cristo Jesús y también, Señor, en la guía y en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos, por favor, que en esta mañana, Señor, tú nos hables claramente, que utilices a este siervo inútil, Señor, que quiere comunicar tu palabra de forma clara y entendible para la edificación de tu iglesia, Señor. Por favor, Señor, habla tú por medio de tu palabra, que no sean las palabras de hombres, sino tu palabra, que podamos entender lo que tú nos quieres decir hoy y lo que implica, Señor, ser llamado por ti, el compromiso que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, obra poderosamente en nosotros por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Dice así, Colosenses 4 al 18. Es una porción extensa, pero nosotros nos vamos a enfocar en cada uno de estos personajes de lo que aparece acá, de los colaboradores de Pablo. Dice así, estoy utilizando la NBLA. En cuanto a mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones, si va a verlo, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta sea leída entre ustedes, háganlo leer también a la iglesia de laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Versículo 17. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Hoy lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, y el Señor por medio de su palabra te dice que debes cumplir tu ministerio fielmente para la gloria de Dios. Nuevamente, el Señor por medio de su palabra te dice que debes cumplir tu ministerio fielmente para la gloria de Dios. Y como dije al comienzo, lo vamos a ver con el ejemplo de los colaboradores de Pablo.
Ahora, para nosotros los predicadores, cuando nosotros estudiamos, es muy difícil a veces cómo estructurar esta porción, porque es una salutación final. Pero para llevar un orden, lo vamos a dividir en 3 partes. Y en primer lugar vamos a ver del 7 al 9 el informe de Pablo a la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en versículos 7 al 9. En segundo lugar, del 10 al 14 vamos a ver el saludo de los colaboradores de Pablo hacia la iglesia. Y por último, en versículo 15 al 18, vamos a ver los saludos finales de Pablo y algunas exhortaciones de Pablo para la iglesia. Esa es la forma que vamos a estructurar y vamos a ir viendo poco a poco. Pero el énfasis de este mensaje es que nosotros podamos saber el ejemplo de servicio de estos hermanos, de los colaboradores de Pablo. Primer punto, vamos a ver el informe de Pablo para la iglesia. Eso lo vamos a ver del 7 al 9. Ahora, para darle un poco de contexto, Pablo, ¿dónde está ahora? Él está preso. Pablo está preso por causa del Evangelio. Pablo estaba preso porque él estaba comprometido con el reino de Dios. Y lo que Pablo estaba haciendo en Colosenses, lo que hace, él envía un informe a la iglesia de Colosas. Y Pablo lo que hace, encarga a 2 colaboradores para que le haga llegar esta carta a los colosenses, por las circunstancias que Pablo estaba pasando. Si vos leíste la carta de Colosenses, tiene que ver una carta donde se habían introducido los falsos maestros. Esos falsos maestros estaban enseñando que se le decía la herejía del gnosticismo. Si bien el gnosticismo se surgió en el segundo siglo, pero había principios de esta doctrina donde ellos lo que hacían es tener una distorsión de la persona de Jesucristo. Entonces Pablo lo que hace, al enterarse de lo que estaba pasando, ocurriendo en esta iglesia, envía esta carta, envía este informe. Pero también Pablo envía para que ellos puedan saber lo que estaba pasando con Pablo. Pongámonos en contexto. Pablo estaba preso y la iglesia empezó a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que Pablo está preso? Entonces eso comenzó a preocupar a la iglesia. Entonces Pablo lo que hace es que envía esta carta por medio de 2 colaboradores, que ahora lo vamos a ver, para que la iglesia pueda saber las circunstancias de Pablo. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo quería traer tranquilidad a la iglesia de Colosenses. Fíjense lo que dice en versículo 7. En cuanto a mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Primera persona que aparece acá, que quiero que podamos analizar y ver, ¿quién es? Tíquico. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿quién es Tíquico? Fíjense cómo Pablo describe a Tíquico. Dice, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Fíjense que esta palabra fiel ministro es la palabra diáconos, que es un sirviente. Es una persona que trabaja al servicio de otro. Ese es un diácono, una persona que está sirviendo. Pablo dice que Tíquico es un fiel ministro. Y fíjense que también que sigue diciendo, lo sigue describiendo como un consiervo en el Señor. Esta palabra también nosotros la conocemos, que es la palabra doulos. ¿Qué es doulo? Es un esclavo. Persona, pero fíjense que Pablo utiliza el consiervo, lo que significa que es una persona que es esclavo del mismo amo. Lo que está diciendo Pablo, que Tíquico es un siervo. ¿Siervo de quién? De su Señor, del Señor Jesucristo. Tanto como Pablo y Tíquico eran siervos del Señor Jesucristo. Acá podemos ver que la característica de un servidor es, el que sirve es un siervo, es una persona humilde, es una persona que está a la disposición del Señor para servirlo. Es un fiel ministro y es un consiervo del Señor, es un esclavo que está a la disposición de su amo. Nosotros sabemos que en este tiempo los siervos no tenían ningún derecho. Todo lo que le decía al Señor, ellos lo tenían que hacer. Pablo está diciendo, mi Señor, todo lo que a mí me diga, yo lo tengo que hacer, sin ninguna excusa. ¿Por qué? Porque yo soy un siervo, soy siervo del Señor. Otro dato importante. Ahora, ¿dónde se conocieron Pablo y Tíquico? Si bien la Biblia no lo dice a eso, pero podemos inferir por el contexto que es cuando Pablo estaba haciendo sus misiones. Y cerca en Asia Menor, y eso fue en Éfeso.
Ahora, para que nosotros podamos conocer un poquito más de Tíquico, vamos a ver el rol y la tarea de Tíquico en relación con esta carta. ¿Cuál fue la tarea de Tíquico en hacer? ¿Cuál fue su servicio? Bueno, el servicio de Tíquico fue llevar el mensaje y ser un comunicador. Tíquico debía llevar este informe a la iglesia de Colosenses, debía llevar esta carta, la que hoy nosotros estamos estudiando. Pero también tenía que llevar y comunicar las palabras de Pablo a la iglesia. Él tenía que ser un buen comunicador y decir cómo lo que estaba pasando con Pablo a la iglesia. Tenía que ser fiel en su mensaje. Ese mensaje que debía llevarlo lo tenía que hacer fielmente y comprometido con cada palabra que Pablo le dijo que le tenía que comunicar a la iglesia. Tíquico era uno de los colaboradores de Pablo y tenía que llevar una gran tarea, ¿no? Y que fue llevarle la carta a las iglesias. No solamente Tíquico llevó la carta a Colosenses, sino que también llevó a Efesios y a Filemón. Nosotros estas las conocemos como las cartas de la prisión. Tíquico también llevó la carta de Efesios y la carta de Filemón. No fue un trabajo fácil. Nosotros hoy en día pensamos, llegamos, nos comunicamos, ¿no?, por el WhatsApp, ¿no?, por videollamada, por un montón de formas muy simples nos podemos comunicar. Pero en este tiempo era muy difícil comunicarse. Tenías que hacer un viaje que era peligroso, de muchos kilómetros, y Tíquico hace un viaje. Pablo se dice que él estaba preso en Roma. Entonces tuvo que hacer un viaje desde Roma hasta Colosa, que son miles de kilómetros. Peligroso, un trabajo muy peligroso, y encima que podía haber en este viaje, podías también perder la vida, porque habían ladrones, habían gente que estaba en los caminos y eran peligrosos, y estas personas podían haber perdido su vida por servir al Señor. Entonces sabemos que era un trabajo muy importante y con una responsabilidad muy grande de llevar la palabra de Dios a los colosenses. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros encontramos 5 referencias a Tíquico, pero no nos vamos a tocar las 5 referencias, sino donde él aparece, donde aparece su nombre. Nos vamos a centrar en lo que nos describe la palabra de Dios acerca de Tíquico. La primera referencia que nosotros encontramos en Tíquico la encontramos en Hechos 24, y dice así: lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Profino de Asia. Ahora, ¿cuál es el contexto de lo que estaba pasando acá? Pablo, al final de su tercer viaje misionero, regresaba de Grecia hacia a través de Macedonia, con la intención de ir a Jerusalén. Lo que Pablo quería hacer, ir a Jerusalén. Y este fue el último viaje que Pablo hizo antes de ser apresado y encarcelado. Lo que Pablo quería hacer era recolectar una ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba pasando un tiempo de hambre. Entonces lo que Pablo hace, va a juntar la ofrenda de todas las iglesias de los gentiles y va a juntar a cada uno un representante de cada una de esas iglesias. Y uno de los representantes de esa iglesia era Tíquico. Fíjense que aparecen 7 personas y cada uno era representante de su iglesia. Nuevamente dice, lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, que también lo vamos a ver más adelante, segundo de Tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Profino de Asia. 7 personas que representaban a 7 iglesias. Lo que Pablo quería hacer es juntar una ofrenda de amor y llevarla a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pablo decía que la iglesia de los gentiles le debía mucho a la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos cómo Pablo quería llevar esta ofrenda para que puedan ver que los gentiles también estaban apoyando a la iglesia de Jerusalén, que no iban a dejar que pasen hambre. Y Tíquico estaba juntamente sirviendo en esta causa. Ahora, la tercera referencia que encontramos, la encontramos en Efesios, que es una carta paralela a Colosenses. Dice así en Efesios 6, 21 y 22, dice: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Misma situación, mismo contexto. Tíquico tenía que ir a Éfeso, ¿para qué? Para llevar el informe a los efesios
y darle contexto a lo que estaba pasando con Pablo. Debía consolar los corazones de los hermanos. Ahora, otra función de Tíquico no solamente fue de comunicar, de llevar la carta, sino que también fue de hacer un relevo. Y eso lo encontramos en Tito 3:12, que dice así: en cuanto envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicápolis, porque he decidido pasar allí el invierno. ¿Qué estaba pasando acá? Pablo le envía una carta a Tito, que está en Creta. ¿Para qué le envía una carta? Para que Tito lo vaya a visitar a Pablo. Y alguien se tenía que quedar a cargo de la iglesia de Creta. Entonces lo que hace Pablo, envía a Artemas o a Tíquico. Se dice que el que fue por la tradición es Tíquico, para hacer un relevo. Pablo le escribe a Tíquico para que lo vaya a ver, a visitar, y que Tíquico vaya y lo pueda reemplazar y hacerse cargo de la iglesia. Entonces lo que podemos saber acá es que Tíquico hace un relevo, va a cubrir a uno de los pastores. Podemos ver que Tíquico era una persona que era digna de confianza de Pablo. No solo fue un mensajero, sino que tenía la capacidad de poder hacerse cargo de toda una congregación. Se dice que Tíquico también tenía la capacidad de la predicación y de enseñar la palabra. Era una persona que tenía la habilidad de comunicar y de interpretar bien la palabra. Es como si fuera que, por ejemplo, el pastor Javier, no tomo el ejemplo de acá porque solamente está como pastor Marce, pero es como que el pastor Javier se vaya y queda a cargo el pastor Ari. Nosotros sabemos por el testimonio de Ariel que es una persona comprometida, predica, se está capacitando, y es posible que él se puede quedar a cargo, porque nosotros vemos su testimonio, vemos que es una persona que está sirviendo, vemos su compromiso. Entonces podemos ver por medio de su fruto que es una persona capacitada para poder hacerse cargo de una congregación. Es lo mismo que pasaba con Tíquico. Era una persona capacitada, una persona que estaba comprometida en servir al Señor en todo. Otra referencia y la misma intención las encontramos en 2 Timoteo. Pablo, estando preso, esto ya al final de la carrera de Pablo, al final de la vida de Pablo, y esto fue antes de ser ejecutado, Pablo dice a Timoteo que lo vaya a ver, y eso lo vemos en 2 Timoteo 4:9, dice así. Pablo le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto. Y en versículo 12, capítulo 4, dice así: pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Otra vez, Tíquico va a hacer un relevo para cubrir a Timoteo, para que Timoteo pueda ir y visitar a Pablo, porque Pablo estaba por ser ejecutado. Tenía que hacer nuevamente un relevo y hacerse cargo de la iglesia de Éfeso. Ahora nosotros sabemos que Timoteo nunca llegó a poder ver a Pablo, pero Tíquico estaba predispuesto a servir en el Señor en todo lo que el Señor lo llame a hacer. Lo que nosotros podemos observar en Tíquico que es una persona que permaneció fiel junto a Pablo cumpliendo su ministerio. Ahora, cumplir el ministerio, hermanos, requiere que nosotros seamos fieles para que vos puedas cumplir tu ministerio para la gloria de Dios. Y es el ministerio que el Señor te ha dado. Ahora fíjense en versículo 8, vemos el propósito para que envió Tíquico y a Onésimo. ¿Por qué Pablo los envió? Fíjense en versículo 8, ¿qué dice? Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Pablo dice, para que conforte sus corazones. Pablo está utilizando acá la palabra que nosotros conocemos que es paracaleo, que significa para consolar. Ellos debían saber las circunstancias, los colosenses, de por qué Pablo estaba encarcelado, como dije al comienzo. ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces, al escuchar este informe de Tíquico y Onésimo, iban a poder estar tranquilos, informados de la situación de Pablo. Ahora, algunas preguntas, hermanos, para aplicar de este pasaje de la vida de Tíquico. Te pregunto, ¿vos estás siendo un Tíquico en tu servicio a los otros? ¿Estás dispuesto a cumplir con el ministerio fielmente para la gloria de Dios, aunque eso demande tu propia vida? ¿Estás sirviendo fielmente en lo poco?
para que el Señor pueda designarse en tareas que llevan más responsabilidad. Este pasaje es un llamado a que nosotros podamos servirnos mutuamente. La demostración que nosotros servimos es que estamos sirviendo a los hermanos, sirviéndonos unos a los otros. Y si vos servís, hermanos, de forma fiel en lo poco, el Señor poco a poco, como Títico, te va a ir poniendo un servicio que vaya aumentando con mayor responsabilidad. No me quiero poner como ejemplo, pero quiero hacerlo de forma de ilustración. Me acuerdo cuando yo me convertí, el segundo paso que yo quise hacer en el momento que creí en el Evangelio era, quiero servir. Señor, yo quiero servirte. No sabía cómo, pero yo quería servir al Señor. Me acuerdo una vuelta cuando comencé a ir a la iglesia de Don Torcuato. Ya me había bautizado, mi cambio, gracias al Señor, fue de 180 grados, fue muy rápido. Eso es lo que me decía cuando hablaba con Pastor Reinaldo. Yo le decía que me convertí y ya quiero servir, quiero poner en orden mi vida y quiero servir al Señor. Porque eso es lo que yo estaba aprendiendo en la palabra de Dios. Primero conocemos al Señor y después ¿qué hacemos? Servimos, ¿no? Servimos a los hermanos. Y me acuerdo que el pastor Reinaldo estaba en una reunión y hizo un llamado donde había una necesidad en la iglesia y le dicen, estamos necesitando líderes o hombres que quieran servir en el ministerio de Años Dorados. Y él empezó a describir el ministerio y dice, bueno, el ministerio es así, hay personas que son mayores, pero hay predicación, hay comida, hay mucha comida, pero es un lindo ministerio. Entonces yo pensaba y decía, y él decía, necesitamos personas que puedan ayudar, hombres que puedan comprometerse para servir a los hermanos. Y yo pensaba, este es el ministerio perfecto. Predicación, hermanos maduros en la fe, en donde voy a poder aprender, son hermanos que llevan muchos años, voy a poder aprender. Y sobre todo, comían bien. Entonces dije, bueno, este es el ministerio perfecto. Entonces le hablé con Pastor Reinaldo, le dije, yo quiero servir, pastor, ya me había bautizado, ya era miembro, apenas me había convertido y comencé a servir en el ministerio de Años Dorados. Queridos hermanos, es ahí donde yo aprendí a servir. Ahí donde habían diáconos, donde estaba, ustedes lo conocen, el diácono José, donde me enseñó a servir. Donde yo tenía que ir una hora antes, acomodar las sillas, tener todas las cosas preparadas para que los hermanos cuando vengan ya tengan todo listo y puedan disfrutar de la reunión. Después poder servirlo, ¿no? En la comida, pero estar sirviendo. Ahí me enseñaron a servir. Pero no solamente, ese fue mi ministerio por varios años, pero no me quedé ahí, hermanos, sino seguí avanzando, porque yo quería que el Señor me siga utilizando. Entonces, ¿a dónde seguí? Después, ¿dónde seguí sirviendo? Seguí en Arca, en el Ministerio del Joven. Ahí también aprendí. El Señor me dice, bueno, ahora vas a tener que empezar a estudiar más la palabra porque tenés que enseñarle a los niños, ¿no? Tenés que estudiar, comprometerte. Durante la semana, ¿qué hacía? En cada clase que tenían que hacer, me preparaba. Me preparaba para darle la enseñanza a los niños en ese tiempo. Después ahí seguí avanzando. Entonces ahí comencé en el Ministerio de Impacto. En la pandemia el Señor me llamó a que yo me tenía que preparar porque Él me quería llamar para el ministerio, ¿no? Para el ministerio de la predicación y de la palabra, para el pastorado. Es lo que yo sentí. En ese momento cuando sentí que el Señor me llamó, bueno, me tengo que poner a estudiar la palabra de Dios, tengo que ir a un seminario a capacitarme para servir mejor a los hermanos. Tengo que aprender porque necesito enseñarle la palabra de Dios a mis hermanos. Tengo que saber qué les voy a decir. Entonces eso comencé a servir en el Ministerio de Impacto de Jóvenes Adultos. Pero a su vez también me anoté en el Ministerio de Construir, donde dije, si yo le puedo enseñar a estos niños chiquitos, lo voy a poder enseñar a los más grandes, que es muy difícil. Ustedes saben lo que es enseñar a los chiquititos, donde tenemos que reducir el mensaje para que ellos lo puedan entender, ilustrar. Gracias a Dios me dio una esposa que lo sabe hacer y aprendí mucho de ella también. Y hoy, hermanos, más allá de que estoy preparándome para el pastorado, también estoy como mujer. ¿Pero a qué voy con todo esto, Señor? A lo que quiero decir para ilustrar? Es que si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos va a ir poniendo cada vez más responsabilidades, porque nosotros estamos siendo fieles en lo poco. Ahora eso no quiere decir que vos vayas a ser un pastor, sino donde el Señor te llamó, vos sé fiel.
Pero mientras vos seas fiel en ese ministerio que el Señor te da, mientras ve tu fidelidad, te va dando una responsabilidad más grande, porque ve tu corazón que vos querés servirlo. Pero tenés que estar predispuesto a ser fiel, a responder al llamado del Señor. Segunda persona que sigue, que creo que sigamos viendo, la segunda persona es Onésimo. Ahora nosotros tenemos que preguntar, ¿quién es Onésimo? Es interesante que la palabra Onésimo nos describe mucho de esta persona. La palabra Onésimo significa útil, pero este nombre es porque Onésimo era un esclavo, era un nombre común en ese tiempo. Entonces el nombre de Onésimo significa útil. Fíjense lo que dice en Colosenses 9. Y con él, Onésimo, fiel, amado hermano, que es uno de ustedes, ellos le informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Podemos saber que Onésimo fue un integrante de la iglesia de Colosenses. Él era un esclavo y era el esclavo de Filemón. Si vos estudiaste la carta de Filemón, tiene que ver todo con el recibimiento que Filemón debía recibir a Onésimo. ¿Por qué? Porque se dice que Onésimo se había escapado. Él había huido de su señor. Algunos comentaristas dicen que es posiblemente que Onésimo le robó a Filemón y se escapó. Pero sabemos que era un integrante, miembro de la iglesia de Colosenses. Ahora la iglesia lo que debía hacer, lo que pasó con Onésimo es que dice que se escapó a Roma y se lo cruzó a Pablo. No sabemos cómo lo conoció a Pablo, pero en el momento que lo conoció a Pablo, Pablo le predicó el evangelio y Onésimo se convirtió. Ahora Pablo, sabiendo lo que había ocurrido con Onésimo, es lo que hace, lo vuelve de vuelta a la iglesia de Colosenses. ¿Para qué? Para que se ponga bajo la autoridad de su señor, que era Filemón. Pablo también conocía a Filemón. Es por eso que también ellos llevaban la carta, no solamente de Colosenses, sino la carta de Filemón. Una carta donde tenía que recibir al esclavo Onésimo. Y la iglesia debía recibir con gracia y misericordia a Onésimo. En Colosenses 3, versículo 11 dice así: en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Podemos ver cómo el Evangelio une sin pensar de diferentes tipos de clases sociales. Un comentarista dice así: en Cristo los estratos sociales se anulan, tanto los esclavos como los libres encuentran un nuevo llamado y una nueva condición al servicio del Evangelio. Fíjense que Pablo, a pesar que Onésimo era un esclavo, lo trataba como un hermano fiel, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio une a toda clase de personas, de sociedades, culturas, y en Cristo somos todo uno. Ahora en la carta de Filemón, quiero que me acompañen ahí, vayan a Filemón capítulo 8. Vemos cómo Pablo intercede por Filemón, cómo Pablo le envía a Filemón para que pueda recibir a Onésimo, ya que éste se había escapado, posiblemente lo había robado, pero se convirtió y volvió. Quería volver a someterse nuevamente a su amo, y Pablo lo sabía y sabía que quería que haya esta reconciliación entre Filemón y Onésimo. Filemón versículo 8, porque tiene un solo capítulo. Filemón 8 al 11. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, versículo 9, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, que en otro tiempo, fíjense cómo Pablo juega con el nombre de Onésimo, en quien otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Fíjense cómo Pablo utiliza el nombre de Onésimo para decirle que en otro tiempo él era inútil, pero ahora es útil.
Él se convirtió, él conoce al Señor, ahora es una persona útil. Si nosotros estudiamos o cuando vemos los evangelios, cuando nos dice que una persona que no cree en el Señor va a ser cortada y echada al fuego, quiere decir que es una persona inútil que no sirve para nada. Es alguien que no sirve para el reino de Dios. Pero cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros creemos en el Señor, somos útil para el reino de Dios. El Señor nos capacita y nos hace útil para su reino. Pero toda persona que no conoce al Señor o que rechaza el Evangelio es una persona que va a ser echada al fuego, es algo que no sirve, es algo que va a ser quemado, que va a ser destruido, porque no es útil para el reino de Dios. Es una persona que no le da honra y gloria al Señor. Pero vemos acá que Onésimo conoció al Señor, entonces ahora es una persona útil, una persona que puede servir, una persona... Gracias. Igual tenía agua. Gracias igual. Noten cómo Pablo describe a Onésimo. Dice, versículo 9, fiel y amado hermano. Otra vez, este era un hermano fiel. Misma característica de Tíquico. Este era un fiel y amado hermano. Ahora, un dato interesante, y este es un dato extrabíblico. No sabemos si fue Onésimo, que se estaba hablando, pero es posible que fue él. Esto lo encontrás en una carta de uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Ignacio, que fue uno de los padres de la iglesia, que fue pastor de la iglesia en Esmirna, y escribió una carta a los colosenses. Esto es mucho más adelante. Dice así: desde entonces, en el nombre de Dios, recibí a toda su congregación en la persona de Onésimo, un hombre de amor inefable y su pastor. Os ruego que Cristo Jesús, que lo améis, y a todos los que son como Él. No se sabe muy bien, pero la idea es que Onésimo terminó siendo el pastor de la iglesia de Colosenses. Podemos ver cómo Onésimo, de ser una persona que era inútil, fue una persona útil para el reino de Dios. Siendo un esclavo, habiendo robado, habiendo pecado contra su amo, conoce al Señor y el Señor utiliza a esta persona para poder utilizarla para sus propósitos, para el reino de Dios y llevarla más adelante a ser el pastor de la iglesia de Colosenses. Esto es un dato extrabíblico de lo que enseña la tradición. Es posible que fue así, por el testimonio que vemos acá de Ignacio enviando esta carta a los colosenses. Ahora, para aplicar, ¿qué podemos aprender de Onésimo? Que no importa la situación que vos te encuentres o los recursos que vos tengas, lo que importa es que vos debés decidir servir al Señor de corazón. Él te puede utilizar de gran manera. ¿Cuáles eran las características de Onésimo? Nos dice que era un fiel y amado hermano. Esto es lo que requiere el Señor de nosotros, que seamos fieles en nuestro servicio. El Señor demanda lealtad y fidelidad de cada uno de nosotros para que podamos cumplir el ministerio para la gloria de Dios. El ministerio que nos dio a cada uno de nosotros. Ahora, en segundo lugar, quiero que miremos el saludo de los colaboradores de Pablo hacia la iglesia. Eso lo vamos a ver del versículo 10 al 14, y es la parte más extensa, pero como dije, nos vamos a ir centrando en cada uno de estos personajes que están apareciendo. En segundo lugar, vamos a ver el saludo de los colaboradores de Pablo hacia la iglesia, y eso lo vamos a ver del versículo 10 al 14. Lo que va a hacer acá, Pablo va a nombrar primero a 3 judíos, colaboradores de Pablo, y en segundo lugar va a nombrar a 3 gentiles que también son colaboradores de Pablo. Son las personas que están con Pablo en este momento en la cárcel con Pablo. Son personas que están apoyando a Pablo cuando él está preso. Va a nombrar en primer lugar a Aristarco, a Marcos y a Jesús el Justo. Estos 3 eran judíos, compañeros de Pablo. Y después va a nombrar a 3 gentiles que son Epafras, Lucas y Demas. Entonces, tercera persona que quiero que miremos, Aristarco. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisión, le envía saludos. Ahora,
La primera referencia que nosotros encontramos de la vida de Aristarco se encuentra en Hechos 19, 29. Ahora sabemos que Aristarco fue uno del grupo de los colaboradores de Pablo. Y se dice que Aristarco era uno de los líderes de la iglesia de Tesalónica. Y eso lo encontramos en Hechos 19, 29, que dice así. Y aquí vamos a ver un evento que ocurrió donde aparece Aristarco, dice así. La ciudad se llenó de confusión y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Ahora, ¿cuál era el contexto que estaba pasando acá? Lo podemos encontrar del 19 al 24 al 26, y dice así, que es el contexto de este pasaje, dice así. Por cierto, Platero, que se llama Demetrio, que labraba temprecillo de plata de Diana y producía sus pocas ganancias a los artífices, reunió a esto con los obreros del oficio semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Versículo 26 dice así: pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Hubo un conflicto donde Pablo estaba predicando el Evangelio y donde se le estaba terminando el curro a muchos de estas personas, porque ellos hacían dioses que vendían a los ciudadanos de Efesio. Entonces Pablo comenzó a predicar el Evangelio y la gente se empezó a convertir. Entonces empezaban a dejar todos los ídolos, todos los libros, y entonces el negocio de estas personas se empezó a terminar, como dice acá Demetrio. Entonces lo que él hace, junta a toda la persona y hace un tumulto, donde en ese tumulto, ¿quién cae en esta situación? Uno de los colaboradores de Pablo, que es Aristarco. Fíjense nuevamente lo que dice en 19:29, la ciudad se llenó de confusión y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo. Aristarco fue el maltratado por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba apoyando a Pablo. Era un colaborador de Pablo, estaba al lado de Pablo, en este tumulto que se había levantado en contra de la predicación de Pablo y del Evangelio. Vos podrías decir, bueno, está bien, me golpearon, casi me matan, entonces ¿qué hago? Yo me vuelvo a mi casa. Eso es lo que haríamos nosotros, ¿no? Casi me mataron por estar al lado de Pablo, por estar ayudándolo, por estar sirviéndolo, por causa del Evangelio. Bueno, me están por matar, ¿qué hago? Me vuelvo a mi casa. Es lo que haríamos nosotros. Pero fíjense lo que hizo Aristarco. Y eso lo vemos en Hechos 27, versículo 2, dice así. Pablo, acá Lucas hablando y también nombrándose a él mismo, dice: embarcándonos en una nave adremitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. ¿Se acuerdan lo que pasó en esta situación? Es el naufragio de Pablo, donde Pablo casi en ese naufragio mueren todos los tripulantes de en este naufragio. ¿Y quién estaba con Pablo ahí? Aristarco. Nosotros podemos decir, bueno, casi lo matan. ¿Qué hizo Aristarco? No, yo voy a seguir a Pablo. Yo me voy a subir al barco y voy a ir con Pablo porque estoy comprometido con el Evangelio, comprometido con servir al Señor. Vemos que Aristarco, a pesar de que casi lo matan, se subió a un barco y dije, yo te voy a acompañar a Pablo, yo te voy a acompañar a vos. Y Pablo se estaba dirigiendo para dar testimonio del Evangelio en Roma. Pablo dice en nuestro texto, Aristarco, mi compañero de prisión. Aquí la palabra significa que es un cautivo de guerra. Aristarco es un cautivo de guerra, es uno que está en prisión con Pablo. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Estaba acompañando a Pablo. Por causa del Evangelio estaban presos. Algunos comentaristas dicen que es posible que Aristarco quiso por propia voluntad decidir permanecer con Pablo en la cárcel. ¿Para qué? Para servirlo a Pablo, para ayudarlo, para acompañarlo, para que Pablo sepa que él no estaba solo. Fíjense lo que dice en versículo 11.
También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Aristarco fue un estímulo para Pablo, de consuelo, animando a Pablo en la cárcel. Podemos ver que era un hermano que estaba sirviendo a otro hermano, sirviéndolo, acompañándolo, consolándolo. Vemos en Aristarco un hombre que no se avergonzó de una persona, porque nosotros sabemos que Pablo fue acusado de hacer disturbios, acusado de provocar, pero a pesar de eso, él permaneció fiel al lado de Pablo. A modo de aplicación, ¿qué podemos aprender de Aristarco? Bueno, en primer lugar, que vos debes ser una persona fiel en medio de la adversidad. Nosotros sabemos como iglesia vamos a pasar problemas, vamos a pasar dificultades, pero el Señor quiere que vos seas fiel en medio de las adversidades, de los problemas, lo que está pasando en la iglesia. Eso es lo que nos enseña la vida de Aristarco. A pesar de las pruebas, las dificultades, nosotros tenemos que seguir sirviendo fielmente. También su servicio sacrificial, casi pierde la vida Aristarco, pero a él no le importaba, él quería servir al Señor. Él amaba al Señor y su entrega por Cristo era completa, hermano. Eso es lo que demanda el Señor a nosotros, una entrega completa hacia Él. Y otras cosas que vos podés ir reflexionando en lo que estamos viendo en cada uno de estas personas y los colaboradores de Pablo. Continuamos. Cuarta persona que aparece, Marcos. Fíjense lo que dice, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Ahora, Pablo, en su primer viaje misionero, junto con Bernabé, son enviados a la iglesia de Antioquía para predicar el Evangelio, la obra que le había llamado el Espíritu Santo que debían hacer. Este fue en el primer viaje misionero de Pablo. Ahora, en Hechos, capítulo 13, versículo 5, aparece por primera vez Juan Marcos y es un ayudante para Pablo y para Bernabé. Dice así: al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Acá vemos a un Juan Juan significa que era Juan Marcos, no el nombre, pero vemos que era un Juan ya de su adolescencia, siendo un joven, ya estaba como ayudante, ayudando a Pablo y a Bernabé en la predicación del Evangelio. Ahora, muy importante, en Hechos 13 ocurre un evento que nosotros lo conocemos. Juan Marcos decide abandonar a Pablo y a Bernabé. Dice así, Hechos 13. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia junto con Juan. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Qué hizo Juan Marcos? Abandonó a Pablo y a Bernabé en la misión que el Espíritu Santo le había encomendado. Lo abandonó. No fue fiel en su ministerio que el Señor le había asignado. Y en Hechos 15, de versículos 37 y 38, Pablo y Bernabé inicia su segundo viaje misionero, pero vamos a ver lo que pasa, lo que dice en del 37 al 18, dice así. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien lo había desertado en Panfilia y no lo había acompañado en la obra. Podemos ver que acá es lo que ocurre en este evento, la separación de dos grandes siervos del Señor, que es Pablo y Bernabé. Por medio de Juan Marcos, en esta dificultad, ellos se dividieron. Entonces, por un lado, Juan Marcos se va con Bernabé y Pablo se va con Silas. Nosotros podemos ver que Marcos tenía la reputación de ser un fracaso, porque había fracasado, no había sido fiel. Y Pablo ya no confiaba en él. Ahora Bernabé sí, porque obviamente era primo de Bernabé, como dice en Colosenses. También podemos aprender un poco de la persona de Bernabé porque dice que era el hijo de consolación. Era una persona de aquella cuando a un hermano falla, tiene la misericordia y la gracia de poder tener paciencia con ese hermano para poder restaurarlo. Es lo que era la característica de Bernabé.
El Señor ya, a pesar del fracaso, ya estaba preparando la vida de Juan Marcos. Ahora es interesante en otro texto que Pablo le manda saludo y dice, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Podemos ver que acá ya había una relación nuevamente con Pablo. Se había restaurado la relación de Juan Marcos con el apóstol Pablo. Podemos ver establecido nuevamente a Marcos la confianza de Pablo y le manda instrucciones a los colosenses. Ahora en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11 dice así, solo Lucas está conmigo, Pablo estando preso, le envía a Timoteo, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos había fracasado, tenía el testimonio de una persona que había fracasado, pero fue restaurada. Entonces Pablo le dice, ahora Juan Marcos me es útil. Entonces envíalo porque me es útil para el ministerio, para el servicio. En pocas palabras, ¿qué podemos aprender de Marcos? Es que si vos fallaste, hermano, y caíste, podés ser utilizado nuevamente por el Señor. Si realmente vos fallaste o caíste, no fuiste fiel en el servicio que el Señor te puso, si vos te arrepentís y volvés de vuelta al Señor, el Señor nuevamente te puede volver a utilizar. Acá como vimos el ejemplo de Marcos, una persona que falló, pero con el tiempo fue restaurado. Y fíjense que Pablo fue restaurado por Bernabé, pero también fue restaurado por otro hermano, que nosotros que sabemos que es Pedro. Porque Pedro, en lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos, el que escribe, Marcos escribe por medio del testimonio de Pedro. Pedro también fue una persona, y fíjense que Pedro fue una persona que también fracasó. Él fracasó, él negó al Señor, pero el Señor lo restauró. Entonces, el Señor utilizó a personas que fueron restauradas con el Señor, ¿para qué? Para restaurar a otro hermano. Y así pasa también en la iglesia, hermano. Personas que fracasan, el Señor utiliza a personas que tienen este don, este talento, para restaurar a ese hermano, para que ese hermano vuelva a seguir siendo útil para el reino de Dios. Así que si caíste, hermano, y si no fuiste fiel en el servicio que el Señor te dio, hoy el Señor nuevamente quiere restaurar esa relación con vos y que vuelvas a ser fiel en el ministerio que el Señor te puso para que vos lo cumplas. Así como lo hizo con la vida de Juan Marcos. Continuemos, quinta persona, y acá es rápido, aparece que es Jesús el justo, dice versículo 11, también Jesús llamado justo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios de justo? Bueno, solamente lo que aparece acá. Es lo único que aparece, el testimonio de la vida de este hermano, de este colaborador de Pablo, solamente lo encontramos lo que dice acá en Colosenses. Sabemos que es una persona que estaba con Pablo en la cárcel, apoyando a Pablo, siendo de consolación. Y podemos ver que es una persona que estaba sirviendo al apóstol Pablo en la cárcel y que fue de estímulo. Eso es lo que nos dice solamente acá el pasaje, dice así. Versículo 11, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Tanto como Aristarco, Juan Marcos y Jesús el justo fueron de estímulo para el apóstol Pablo. Las palabras fueron de consolación. En su ministerio pequeño, esta persona fue fiel al Señor, siendo de apoyo al apóstol Pablo. Él apoyó, fue de consolación, animó. Y eso es lo que quiere el Señor a nosotros, que seamos fieles en lo poco. En lo poco que el Señor te puso, sé fiel. Permanece fiel en lo que el Señor te puso, apoyando a un hermano, sirviendo a un hermano. Nosotros pensamos muchas veces que lo vemos a Pablo como el apóstol Pablo, el superapóstol. Pero Pablo era una persona como vos y como yo. Una persona que también sufría, una persona que necesitaba apoyo, una persona que necesitaba que alguien esté a su lado apoyándolo, consolándolo, fortaleciéndolo en el ministerio que estaba haciendo Pablo, que era la predicación del Evangelio para la extensión del reino de Dios. Noten algo muy importante lo que dice en versículo 11. Estos los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios. Muy importante esto, hermano.
La iglesia debe entender que el servicio que se hace es para el reino de Dios. El Señor en su gracia infinita nos ha llamado a vos y a mí para que seamos colaboradores en la expansión de su reino. Te hago una pregunta, hermano. ¿Esa es tu meta? ¿Tu meta es el reino de Dios? ¿Ser parte de ese reino? Nosotros como creyentes, parte del reino de Dios tiene que ser en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra casa. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser a la luz del Evangelio. El Evangelio tiene que ser el centro de nuestras vidas. Si estás en tu casa, vos estás sirviendo en tu casa, a tu familia. Si vos estás en tu trabajo, estás sirviendo al Señor en tu trabajo. Si vos estás en la iglesia, estás sirviendo en la iglesia. Todo lo que vos haces tiene que ser por medio con el propósito del reino de Dios. Todo tiene que pasar por el filtro del Evangelio. ¿Por qué? Porque para eso nosotros fuimos llamados. La iglesia fue llamada a predicar y vivir el reino de Dios para poder llevar el nombre de Cristo, exaltar el nombre de Cristo y la importancia de la iglesia que es Cristo, hermano. Que el reino de Cristo siga extendiéndose, que muchas personas sigan creyendo en el Evangelio, que se arrepientan y reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esa es nuestra tarea. La tarea de la iglesia es el reino de Dios. Lo que hacemos nosotros, venir, escuchar la palabra de Dios, servirnos los unos a los otros, es con el propósito del reino de Dios. Esa tiene que ser tu meta y mi meta. Eso a lo que nos llamó el Señor. Nosotros podemos ver acá que había diversidad de dones, diferentes talentos, diferentes dones, pero ellos tenían un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito de ellos? El reino de Dios. Ese era el propósito, extender el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. En Colosenses 1, el versículo 13 al 14 dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Fíjense cómo el Señor, a vos y yo, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo, al reino del Señor Jesucristo. Nos sacó de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo. Pablo dice, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Y acá quiero hacer un llamado, hermanos, para aquellos que van a estar viendo la predicación, o si están acá. El Señor te llama a ser participante de su reino. ¿Pero cómo puedes ser participante de su reino? Primeramente, creer, venir en arrepentimiento y fe y creer en la persona de Jesucristo. La Biblia dice que cada uno de nosotros venimos en pecado, que somos pecadores. Vos y yo somos pecadores. Y también nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. También nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué hizo Dios en su gracia, en su misericordia? Envió a su Hijo para morir por tu pecado y por mi pecado. La Biblia también dice que si nosotros nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó, nosotros vamos a tener vida eterna. Y quizás hoy en este momento vos decís, bueno, yo no siento de venir a los pies de Cristo. Estás en la situación correcta, hermano. Estás en la situación correcta. Porque no se trata de cómo te sentís, se trata de que creas en el Evangelio. El Señor te manda que vos creas en el Evangelio, no se trata de lo que sentís. Cree en el Evangelio para que vos puedas ser parte del reino de Dios, de pasar del reino de las tinieblas a trasladar al reino de Cristo, ser parte del reino de Dios. Ese es el propósito que Dios hace llamado a cada una de las personas. Ahora, para nosotros que conocemos el Evangelio, el Señor nos está llamando a que nosotros debemos comprometernos con ese reino. Cada uno de nosotros tenemos que ser fiel y cumplir con el ministerio que el Señor nos ha designado. Vamos ya terminando y rápido. Otra persona que aparece acá es Epafras. Sexta persona, perdón. Dice así, versículo 12 al 13. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Versículo 13.
porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis. Tenemos 3 referencias acerca de la vida de Epafras. 2 están en esta carta y una en la carta de Filemón. En Colosenses capítulo 1, del 7 al 8, aparece la primera referencia de Epafras, dice así: así le dice Pablo a los colosenses, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte de ustedes, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. ¿Quién fue Epafras? Bueno, Epafras fue el pastor de la iglesia de Colosenses. Cuando Epafras vio que los falsos maestros se estaban introduciendo en la iglesia de Colosenses, él lo que hace va a buscar al apóstol Pablo y decirle la situación que estaba pasando. Le explica la situación. Entonces el Pablo, al saber la situación que estaba pasando, escribe esta carta y se le envía a la iglesia de Colosenses para corregir los errores que estaban ocurriendo. Vemos que Epafras era el pastor de la iglesia de Colosenses. También en Filemón 23 dice así: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Pablo de Epafras en versículos 12 y 13. Epafras es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, le envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Epafras lo que estaba haciendo, estando preso con Pablo en la cárcel, dice que Epafras intercedía intensamente en oración por los colosenses. Fíjense lo que dice, siempre esforzándose intensamente. Acá la idea lo que quiere decir es que Epafras luchaba en oración. Y fíjense que agrega a favor de ustedes en sus oraciones. Dice que él oraba intensamente por los colosenses. Era la forma de que Epafras estaba sirviendo en la iglesia, orando por la iglesia de Colosenses. Y esto es lo que oraba Epafras, fíjense, dice, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. En palabras simples, Epafras está orando por el crecimiento espiritual de los colosenses y su madurez espiritual, para que estén firmes, con el propósito de que ellos no sean engañados por los falsos maestros y por sus herejías. Epafras está orando intensamente por los colosenses. Fíjense, quiero que me acompañen y vayan a... No, todavía no, más adelante. Fíjense que en versículo 12 lo que dice, cómo lo describe Pablo. Como un siervo de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, que Epafras era un esclavo de Cristo, así como Pablo se llamaba un siervo de Jesucristo. Y no solo Epafras oraba por los colosenses, sino que también por las iglesias que estaban alrededor de ella. Noten en versículo 13. Porque el de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Es posible que Epafras fue el que evangelizó también a todas estas iglesias. Él fue el que llevó el evangelio a cada una de estas iglesias, porque podemos ver por el interés que tenía Epafras por cada una de estas iglesias. Podemos decir que Epafras tenía un corazón pastoral. Ahora, ¿qué puedes aprender vos de Epafras? Y esto es para cada uno que quizás tiene el llamado al pastorado. Nosotros sabemos que un pastor no es únicamente aquel que predica la palabra. Si bien un pastor tiene que predicar la palabra. Ser pastor requiere que vos ames a la iglesia de Cristo, que te desvivas por ella. Se dice que un pastor tiene que tener olor ¿a qué? A oveja. ¿Por qué? Porque debe conocer a su grey. Un pastor debe conocer a su grey, debe conocer a su iglesia, debe estar cerca de su iglesia. No solamente predicarle, sino estar a cada uno en las necesidades que necesite y velando por la iglesia. Y en segundo, ¿qué podemos aprender? Y esto es para todos, es que vos debés orar por tus hermanos. Vos debés orar, es simple la aplicación que podemos sacar acá. Vos debés estar orando por tus hermanos, por la iglesia. Noten la oración que Pablo hizo por las iglesias. Ahora sí, acompáñenme a Colosenses capítulo 1, del 9 al 11. Esta es también la oración que estaba haciendo Epafras junto con Pablo.
y junto también con Timoteo. Colosenses capítulo 1 del 9 al 11. Noten la oración de Pablo por la iglesia de Colosenses. ¿Qué es lo que Pablo le pedía al Señor a favor de esta iglesia? Colosenses 1 del 9 al 11. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para que obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Queridos hermanos, la obra de Dios avanza con las oraciones de los creyentes y el servicio mutuo o humilde entre nosotros. Si vos querés que la iglesia acá en Villa de Mayo siga avanzando, se hace orando al Señor y sirviéndonos humildemente los unos a los otros. Para que la iglesia de Villa de Mayo siga avanzando, es necesario que es una iglesia que ore por el crecimiento espiritual de la iglesia. Fíjense lo que pedía Pablo. Pedía que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está diciendo, tienen que conocer la voluntad de Dios. Si vos conocés la voluntad de Dios, y si estás sabiendo cuál es la voluntad de Dios, ¿para qué tenían que conocer la voluntad de Dios? Dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos al Señor, ¿cómo quiere el Señor? ¿Para qué? Para que andemos dignos de Él, del Evangelio, dando fruto, hermano. Si sos un creyente, debes estar dando fruto. Fruto de servicio, de amor, creciendo en amor, sirviendo a tu hermano, los unos a los otros, comprometiéndote, hermano. Si vos ves una necesidad en la iglesia, si algo ves que vos estás pasando, el Señor quiere que vos suples esa necesidad. Si la iglesia está necesitando de la alabanza, de lo que algún ministerio que vos sabés que está en falta, el Señor quiere que vos te comprometas. No solamente que el pastor sea el que está haciendo todas las cosas, el pastor necesita que esté acompañado por toda la iglesia, porque toda la iglesia fue llamada a servir al Señor. Vos ves una necesidad, debes ir a esa necesidad y suplirla, hermano. Nosotros fuimos llamados a servir al Señor y cumplir el ministerio que nos dio a cada uno de nosotros. Nosotros debemos comprometernos con el Señor. Cada necesidad que vos ves, tenés que suplirla, hermano. Eso es lo que quiere el Señor de vos. Como dije, la obra de Dios avanza en las oraciones que hacemos nosotros al Señor y el servicio mutuo que hacemos en la iglesia. Es un compromiso total con el Señor. Nosotros fuimos llamados a participar de su reino. Mateo 16:24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El Señor está llamando a un servicio, un discipulado radical, hermano. Toda nuestra vida tiene que estar enfocada a servir al Señor, negándonos a nosotros mismos y sirviendo a los demás. Una persona que no sirve a los demás es porque una persona está viviendo para sí misma, hermano. Si vos estás viviendo para vos mismo, no vas a servir a los demás. El Señor te dice, tomá tu cruz, seguime, negate a mí mismo y serví a otros. Nos tenemos que negar a nosotros mismos, porque muchas veces cuando nosotros, para servir a otro hermano, tenemos que sacrificar lo nuestro para servir a otro hermano. Y eso demanda de compromiso y sacrificio. Siguiente persona, Lucas. Nosotros conocemos que Lucas es el autor ¿de qué? Del Evangelio y el libro de los Hechos. Fíjense, Colosenses 4, versículo 14. Lucas, el médico amado, le envía saludos y también Demas. Ahora, ¿qué podemos saber de Lucas? Que era considerado un compañero de trabajo de Pablo. Tenía el oficio, tenía la profesión de ser médico. Era un gentil
y ocasionalmente era uno de los compañeros de Pablo, era uno de los colaboradores de Pablo en el reino de Dios. Ahora, en el primer viaje misionero de Pablo, vemos a Pablo muchas veces con problemas de salud. Pablo era una persona que tenía problemas de salud. Entonces necesitaba una persona que lo ayude en su salud, ¿no? Y el Señor puso a Lucas para poder acompañar a Pablo y ayudarlo en sus enfermedades, porque tenía la profesión de ser un médico. Ahora, en el segundo viaje de Pablo, lleva a Lucas con él. ¿Por qué? Por sus habilidades como médico, ¿no? Y también porque tenía el llamado a ser parte del reino de Dios. Ahora, prácticamente Lucas estuvo casi en la mayoría de los viajes de Pablo, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, y lo vemos por el ejemplo en Hechos 27.1, donde Lucas narra y él se introduce que era uno de los que estaba sirviendo con Pablo y era parte de los colaboradores de Pablo. Dice así en 27.1. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Fíjense cómo acá Lucas se introduce cuando dice cuando decidió que deberíamos, se está introduciendo junto con los que estaban con Pablo. Ahora, al final de la carrera de Pablo, y Pablo antes de ser ejecutado por Nerón, vemos el que estaba con Pablo, ¿quién es? Estaba Lucas con Pablo. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice así. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Lucas estaba con Pablo cuando Pablo estaba por ser ejecutado por Nerón, al final de su carrera. Podemos saber, por lo que dice la traducción, que es posible que Lucas se ocupó de los servicios funerarios de Pablo cuando él murió. Vemos que Lucas sirvió hasta el final, hasta el último día, ayudando a Pablo en su vida, y lo que hizo él, utilizó su profesión, ¿para qué? Al servicio del reino de Dios. De forma breve, ¿qué podemos aprender? ¿Qué puedes aprender de Lucas? Que él sirvió al Señor ¿con qué? Con su profesión, hermano. Cada uno de nosotros tenemos diferentes carreras, ¿no? Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado a servir en diferentes situaciones, trabajos diferentes. Pero el Señor quiere que por medio de tu profesión vos sirvas, que vos lo sirvas donde el Señor te puso. No es necesario que vos seas un predicador o lo que sea, cualquier cosa, un pastor, sino que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros en el lugar donde nos puso en nuestro trabajo, y que vos si vas a ser un mecánico, o si vas a ser un médico, o si vas a ser un operario en una fábrica, el Señor quiere que vos lo sirvas en el lugar donde el Señor te puso, que vos seas fiel, que por medio de tu profesión o tu carrera vos lo sirvas, que lo pongas a la disposición de la iglesia. Nosotros conocemos hermanos que ponen su servicio a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que por medio de su profesión le sirvan, así como lo hizo Lucas. Puso su profesión al servicio del apóstol Pablo para ayudarlo en sus enfermedades. Octava persona, y aquí tenemos una advertencia, hermanos. Fíjense, Colosenses capítulo 4, 14, octava persona, Demas. Dice así, Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Demas? No hay mucho, pero lo que se menciona es muy importante y es una advertencia para nosotros. Acá lo que dice Pablo, que Demas es una persona que está enviando saludos a la iglesia de Colosenses. Lo que podemos entender que en este momento Demas era parte de los colaboradores de Pablo, estaba sirviendo al Señor, lo estaba haciendo de forma fielmente. Pero nosotros sabemos que al final de la carrera de Pablo se nos dice que Demas, ¿qué hizo Demas? Lo abandonó a Pablo. Al final de su carrera, al final de la vida de Pablo, Demas abandonó a Pablo. Fíjense que Pablo acá en Colosenses no dice nada de Demas, solamente que envía saludos. Para mí, o muchos dicen que ya Pablo estaba viendo algo en Demas. Fíjense que no dice nada, bueno, solamente lo nombra, dice que solamente Demas envía saludos a la iglesia de Colosenses. En 2 Timoteo capítulo 4, del 9 al 11 dice así,
Nuevamente Pablo hablándole a Timoteo, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué vemos acá, hermano? Muy importante. 7 personas que estaban sirviendo fielmente al Señor, pero uno que decidió los placeres del mundo más importante que servir al Señor. Algunos dicen que como Jesús tuvo su Judas, Pablo quien tuvo su Demas. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros acá de Demas? Todo lo que nosotros no tenemos que hacer, hermano. Debemos tener mucho cuidado de caer en las tentaciones de este mundo, como dice Primera de Juan, capítulo 2, del 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros, el Señor, en todas estas personas que vemos fielmente sirviendo, Demas decidió no servir al Señor y amar los placeres de este mundo. Es lo que nosotros nos tenemos que hacer, es una advertencia para nosotros. Mi querido hermano, si vos no estás sirviendo al Señor, es porque tu foco está en otra cosa. Está enfocado en otra cosa, no está enfocada en el Señor. El Señor nos dice, donde esté realmente nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si vos no estás sirviendo fielmente al Señor, comprometido con el Señor, es porque estás poniendo el foco en otro lado. Estás poniendo el foco en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo. Y el Señor nos llama a vos y a mí a que debemos servirlo fielmente para la expansión de su reino y cumplir con el ministerio que el Señor nos ha dado. Por último, saludos finales y va rápido. Saludos finales de Pablo y algunas exhortaciones, y eso lo vemos del 15 al 18. Fíjense, versículo 15 lo que dice. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué podemos saber acá? Bueno, nos dice Pablo que le envíe saludo a algunos manuscritos, dicen que Ninfas era una mujer, la mayoría, y yo estoy de acuerdo, y esta mujer tenía una iglesia en su casa. Nosotros sabemos que las iglesias antes se juntaban en casas de familia. Entonces Pablo le dice que envíen saludos a esta hermana que tiene una iglesia en su casa. Ahora también le da otras instrucciones a la iglesia, en versículo 16, noten, dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganlas leer también a la iglesia de Laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene en la Odisea. ¿Qué tenían que hacer ellos? Una vez que se leía la carta, ellos tenían que leer la carta que venía de la Odisea. Ahora esta carta que Pablo nombra acá en la Odisea es una carta que no está. Muchos de los comentaristas dicen que esta carta de la Odisea es la carta de Efesios. Yo creo que es así, porque la carta de Efesios, en sus manuscritos originales, donde no dice la palabra a la iglesia de los Efesios, no aparece, sino que eso fue agregado más adelante. Pero se dice que la iglesia de Efesios es una iglesia que era circular, era para todas las iglesias. Entonces, a cada iglesia que se le iba, se le ponía el nombre para esa iglesia. Es posible que la carta que nombra acá Pablo es la carta de Efesios. Entonces los colosenses tenían que leer su carta, hacer una copia y enviarle a la Odisea. Y lo de la Odisea tenían que leer la carta que fue enviado a la iglesia de la Odisea. Y acá está la clave, y esto es muy importante para nosotros, y es el centro del pasaje o el tema que nosotros estamos viendo. Es la clave del mensaje. Versículo 17, fíjense lo que dice. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Pablo nombra a otro personaje, un tal llamado Arquipo. Ahora, ¿quién era Arquipo? Bueno, se dice que Arquipo era obviamente era uno de los integrantes de la iglesia de Colosenses, pero era hijo de Filemón y de su madre Apia. Y eso lo encontramos en Filemón, versículo 1 y 2, dice así. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en su casa. Arquipo era uno de los integrantes, miembro de la iglesia de Colosenses.
Y Pablo le está diciendo que él debía cumplir el ministerio que se le había dado de parte del Señor. Es posible que cuando el momento que Epafras se fue a ver a Pablo, el que se quedó a cargo en la iglesia de Colosenses fue Arquipo. Es lo que dice la mayoría de los estudiosos. Fíjense lo que le dice Pablo. Le da un mandato a la iglesia que tenía que comunicarle a Arquipo. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que ha recibido el Señor para que lo cumpla. Pablo lo que está haciendo acá es un mandato. Le está diciendo acá a la iglesia que le diga a Arquipo que cuide el ministerio que ha recibido de parte del Señor y que lo cumpla. Ahora la palabra cuida también es un mandato y es un imperativo. Y el sentido es vigilar cuidadosamente, estar alerta, estar atento. El Señor le dice, Arquipo, tenés que cuidar a la iglesia, estar atento, vigilá cuidadosamente, está despierto, alerta. ¿Por qué? Obviamente porque estaba siendo a la iglesia seducida por las falsas enseñanzas de los gnósticos. Arquipo debía cumplir con su ministerio, estar sirviendo, estar velando por la iglesia. Porque la iglesia podía haber caído en la falsa herejía de los falsos maestros. Es como que si Pablo estaría diciendo, mirá, Arquipo, mirá esta lista de todos estos hombres que están sirviendo fielmente. Tomá nota, Arquipo. Seguí su ejemplo y cumplí tu ministerio, sé fiel. Pablo le está diciendo, mirá la lista de todas estas personas como están sirviendo fielmente. Prestá atención, tomá nota, seguí el ejemplo de todas estas personas que están sirviendo fielmente y cumplí el ministerio que el Señor te ha dado. Y esto, hermano, es un desafío para todos nosotros, a la luz del ejemplo de todos estos hombres que acabamos de ver. Nosotros debemos cumplir el ministerio que el Señor nos ha designado a cada uno de nosotros, hacerlo fielmente. Para ir concluyendo, ¿qué podemos aprender en todo lo que vimos? En que todo creyente tiene un servicio a Dios y que debe cumplirlo. Pero mi hermano, cada servicio necesita de que vos y yo estemos comprometidos. Compromiso sacrificial al Señor. Esto requiere que vos tengas un corazón predispuesto a servir al Señor, que lo sirvas de todo corazón y que lo hagas fielmente. Ahora, la única motivación que nosotros necesitamos para servir al Señor, ¿sabe cuál es la única motivación que nosotros necesitamos? Es el Evangelio, hermano. La única motivación es el Evangelio de que Cristo murió por vos. Y si el Señor murió por vos, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos dar nuestra vida por el Señor, porque el Señor nos salvó del castigo eterno. Esa es la única motivación que vos y yo necesitamos, el Evangelio, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros. Esa es la única motivación que nosotros necesitamos, ni más ni menos, porque el Señor nos salvó. Si vos sabés que el Señor te salvó, el Señor demanda todo de vos. A nosotros, hermanos, la salvación, lo que hizo el Señor, a nosotros no nos costó nada. A Él le costó todo. Pero te voy a decir una cosa, servirlo te va a costar todo. Servir al Señor te va a costar todo. Te va a costar todo de vos. Que vos te humilles a vos mismo, que vos te niegues a mismo, que tomes tu cruz y lo sigas. La única motivación que nosotros necesitamos para servir a la iglesia y para que la iglesia siga avanzando es lo que el Señor hizo por nosotros. Esa es la única motivación que nosotros necesitamos, el Evangelio. El Señor te va a capacitar. El Señor te va a capacitar y te va a llevar para que vos cumples su obra. Él te va a capacitar, te va a llevar, te va a guiar. Va a hacer que vos seas fiel en lo poco para que vos sigas avanzando y cumplas con el ministerio que el Señor te dio. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Ahora requiere que hoy vos decidas ser fiel al Señor y que te comprometas con Él. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presente sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Queridos hermanos, por medio de este cuerpo es por cual nosotros servimos al Señor. El instrumento que el Señor utiliza es nuestro cuerpo para que nosotros podamos servirlo. Y el Señor acá en Romanos nos está diciendo que vos y yo debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Debemos ir delante del Señor y decirle: Señor, acá estoy.
hacé lo que vos quieras conmigo. Utilízame para la gloria de tu nombre. Mi cuerpo, mi vida te pertenece así. Lo presento como un sacrificio a vos santo y agradable. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. El pastor Reinaldo le decía, andá delante del Señor, llevá un cheque en blanco, poné tu firma y decir al Señor, hacé lo que vos quieras conmigo. Eso es lo que demanda el Señor de cada uno de los que han sido llamados a participar del reino de Dios. Hermano, te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a comprometer con el Señor a servirle fielmente o vas a ser como Demas, que decidió los placeres de este mundo? ¿Qué decisión vas a tomar, hermano? Hoy el Señor te dice, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a comprometer a Él para servirle fielmente o vas a decidir como Demas los placeres de este mundo? No hay medios, es uno o es otro. No podemos servir a dos señores, debemos servir a uno, y es al Señor. El Señor está buscando personas fieles que no vivan para sí mismos, sino que vivan para los demás. Quiero finalizar con esta cita, dice así en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra nos desafía, Señor. Te pido, por favor, Señor, que por todo lo que nosotros hoy vimos a través de tu palabra, que tú nos has hablado, te pido que podamos ponerlo en práctica, que podamos entender este maravilloso llamado que tú nos has hecho, Señor, que es a servirte. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los hermanos aquí en la iglesia que realmente te está sirviendo, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Pero te pido, si hay alguno, Señor, que sabe que no lo está haciendo, Señor, te pido, por favor, que hoy por medio de tu palabra tú le hables por medio del Espíritu Santo. Que pueda entender, Señor, que ya su vida te pertenece a ti, Señor, y que tú quieres que nosotros nos comprometamos contigo, que seamos fieles en el servicio, en el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, Señor, que seamos fieles, que podamos ser leales a ti, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, que podamos darnos el poder, la fuerza para que podamos cumplir con la obra que tú nos has dado, Señor. Te pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.